A lo largo de la historia han ocurrido eventos que nos obligan a reflexionar sobre la naturaleza humana y los límites de nuestras acciones. Son momentos donde la ciencia, el poder y las decisiones políticas pusieron a prueba los valores éticos de su tiempo, dejando cicatrices que perduran hasta hoy. Muchos de estos episodios resultan incómodos. Algunos incluso preferirían no recordarlos. Pero comprenderlos es absolutamente esencial, porque la historia no solo está hecha para ser contada, está hecha para ser aprendida. Hoy en InfoCurio Hub exploraremos 3 hechos históricos impactantes que dejaron profundas lecciones para la humanidad. No lo haremos desde el morbo, ni buscando culpables con la mirada del presente, sino desde la reflexión para entender cómo podemos ser mejores. Nuestro primer caso nos lleva a agosto de 1971, a los pasillos de una de las universidades más prestigiosas del mundo. En la Universidad de Stanford, el psicólogo Philip Zimbardo se propuso realizar un estudio que cambiaría para siempre la forma en que entendemos el comportamiento humano. El objetivo era simple, en apariencia, analizar cómo influyen los roles sociales en las personas. ¿Qué sucede cuando a individuos comunes se les asigna una posición de poder o de sumisión? Para averiguarlo, reclutó a 24 estudiantes universitarios. Todos ellos jóvenes, sanos y equilibrados psicológicamente, que participaron voluntariamente a cambio de una pequeña paga. De manera aleatoria, la mitad de ellos asumió el papel de guardias y la otra mitad el de prisioneros. El escenario fue un sótano de la universidad, acondicionado para simular una cárcel. El experimento estaba planeado para durar 2 semanas, pero la realidad superó cualquier expectativa y terminó en apenas 6 días. A medida que avanzaban las jornadas, los participantes comenzaron a tomarse sus roles con una intensidad completamente inesperada. Los jóvenes asignados como guardias, vestidos con uniformes y gafas de sol que ocultaban su mirada, adoptaron conductas cada vez más autoritarias, llegando a humillar y castigar a los prisioneros. Por su parte, los prisioneros empezaron a mostrar signos evidentes de estrés emocional agudo, ansiedad y desesperanza. Algunos se rebelaron al principio, pero pronto la mayoría se volvió pasiva y obediente, aceptando el abuso psicológico. Lo que más sorprendió a Zimbardo y su equipo fue la rapidez con la que personas comunes, sin antecedentes de crueldad o debilidad, podían verse influenciadas por el poder del entorno y la dinámica de la situación. Las líneas entre el yo real y el rol asignado se desdibujaron peligrosamente. Finalmente, el experimento fue cancelado de forma prematura, cuando observadores externos, como la psicóloga Christina Maslach, quien más tarde se casaría con Zimbardo, expresaron serias preocupaciones éticas al presenciar el trato inhumano que estaban recibiendo los prisioneros. La lección que nos dejó el experimento de la cárcel de Stanford es profunda y algo inquietante. El contexto y el poder pueden influir de manera radical en el comportamiento humano, llevando a buenas personas a cometer actos terribles. Nos enseña que la ética y la supervisión externa son fundamentales en cualquier tipo de investigación y que la autoridad, sin empatía y control, puede ser una fuerza destructiva. Ahora viajamos a otro momento y lugar para analizar un caso que marcó un antes y un después en la ética médica. Entre 1932 y 1972, en la zona rural de Tuskegee, Alabama, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos llevó a cabo un estudio clínico que hoy es considerado uno de los episodios más oscuros en la historia de la ciencia. El estudio buscaba observar la progresión natural de una enfermedad infecciosa si no era tratada. Para ello, reclutaron a 600 hombres afroamericanos, la mayoría de ellos aparceros pobres y con poca educación, a 399 de ellos que ya tenían la enfermedad y a 201 que formaban un grupo de control sano. Se les dijo que estaban recibiendo tratamiento médico gratuito para la mala sangre, un término local que englobaba varias dolencias. Sin embargo, la realidad era muy diferente. Los participantes no fueron informados adecuadamente sobre la naturaleza completa del estudio ni sobre su diagnóstico real. Nunca se les ofreció un consentimiento informado verdadero. Simplemente se convirtieron en sujetos de observación. Con el paso de las décadas, la comunidad médica desarrolló tratamientos efectivos y accesibles, como la penicilina, que se convirtió en el estándar para curar esta enfermedad en los años 40. A pesar de esto, los hombres del estudio de Tuskegee nunca recibieron este tratamiento.
Los investigadores deliberadamente se lo negaron para poder continuar observando cómo la enfermedad avanzaba y causaba estragos en sus cuerpos. Durante 40 largos años, estos hombres sufrieron, contagiaron a sus familias y murieron a causa de una enfermedad que tenía cura. En 1972, un reportaje periodístico de Gene Heller para Associated Press finalmente reveló la terrible verdad al público, causando una indignación nacional e internacional. El estudio fue terminado de inmediato ese mismo año. Este caso no fue en vano, ya que impulsó cambios históricos y fundamentales en la investigación médica. Se reforzó el principio del consentimiento informado como pilar de cualquier estudio. Se crearon comités de ética obligatorios para supervisar la investigación con seres humanos y se establecieron normas mucho más estrictas para proteger a los pacientes. La lección del estudio de Tuskegee es clara y contundente. La ciencia debe avanzar siempre con transparencia, respeto absoluto por la dignidad humana y una responsabilidad inquebrantable. Nunca el fin justifica los medios. Nuestro último hecho nos sitúa en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. Mientras el mundo estaba envuelto en un conflicto global, la región de Bengala, que en ese entonces formaba parte de la India británica, enfrentó una devastadora crisis alimentaria. La llamada hambruna de Bengala fue un evento catastrófico, en el que se estima que murieron entre 2 y 3 millones de personas. Durante años, historiadores, economistas y analistas políticos han analizado las complejas causas de esta tragedia, y el debate continúa hasta el día de hoy. No se trató simplemente de una mala cosecha, fue una tormenta perfecta de factores. La guerra interrumpió las cadenas de suministro habituales. Por ejemplo, la ocupación japonesa de Birmania cortó una fuente crucial de importación de arroz. Además, las propias autoridades coloniales británicas tomaron decisiones que agravaron la situación. Se implementaron políticas como la política de negación del arroz, que consistía en confiscar el excedente de grano y los medios de transporte en las zonas costeras para evitar que cayeran en manos de un posible invasor japonés. Estas medidas, sumadas a la especulación, el acaparamiento y problemas logísticos y de distribución, provocaron que el precio de los alimentos se disparara, volviéndose inaccesible para millones de personas pobres. Investigaciones posteriores, incluyendo las del Premio Nobel Amartya Sen, han abierto profundos debates sobre la responsabilidad de las autoridades coloniales de la época, argumentando que la hambruna no fue tanto una falta de alimentos, sino un fallo catastrófico en su distribución y en las políticas gubernamentales. Hoy, este episodio tan doloroso es estudiado en todo el mundo como un ejemplo trágico de cómo las decisiones políticas, las prioridades militares y la burocracia pueden tener consecuencias humanas devastadoras. La lección es imperecedera. Las políticas públicas deben priorizar siempre la vida humana y el bienestar social, especialmente en tiempos de crisis. La gobernanza responsable es, literalmente, una cuestión de vida o muerte. El experimento de Stanford, el estudio de Tuskegee y la hambruna de Bengala, 3 historias de 3 continentes distintos, pero conectadas por un hilo común. Nos recuerdan algo esencial en la historia. No debe estudiarse únicamente para juzgar el pasado con la arrogancia del presente, sino para aprender de sus errores y construir un futuro mejor, más justo y más humano. La ética en la ciencia, la responsabilidad en el ejercicio del poder y la humanidad como principio rector en cada decisión. Son lecciones que no debemos ni podemos olvidar. Si este contenido te ha hecho reflexionar, te invito a que te suscribas a InfoCurio Hub y nos acompañes en más exploraciones de historia que nos ayudan a entender mejor nuestro mundo y a nosotros mismos, porque conocer el pasado es la mejor forma de proteger el futuro. Gracias por acompañarnos.